Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas, estamos en Motion, Ideas en Movimiento. Hoy es el episodio 20 y tengo conmigo como invitada a Saida Herrero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va la cosa? Para quien no te conozca, Saida es la subdirectora de la revista Break. Es uno de mis aficiones ocultas, uno de mis caprichitos, esta revista en formato papel de la que vamos a hablar a continuación en el podcast. Saida, también tienes un podcast dedicado al universo de Harry Potter que se llama Patronus Unplugged. Ujú. Además, eres coautora de un libro que se llama Generación Potter, de la editorial Héroes de Papel. Y eres redactora y también te dedicas a la generación de contenidos, tanto escritos como también en formato audio, en la agencia IN, que Ujú. para quien la quiera buscar es IN con 3 Ns, Eso es. INNN. Sí, sí, Así importante. que nada, te tengo además desde Edimburgo, ¿no, Saida? Sí, me has pillado en Edimburgo por fin, que tenía muchas ganas de venir, es la primera vez que estoy en Edimburgo. Y nada, la verdad es que una pasada, o sea, mires a donde mires, te quedas sin tiempo para verlo todo. Muy guay. No sé si se rodaron cosas de Harry Potter ahí en Escocia. Sí, sí. De hecho, el otro Vale, día vale. estuve, por ejemplo, en la parte del tren, del Jacobite, que es Ujú. un tren muchísimo antes de Harry Potter, pero la escena mítica de la curva que hace el tren de Hogwarts, rodeado de paisajes y tal, todo verde, eso es una pasada. O sea, estar ahí en directo, la verdad es que muy guay. Tenía ya ganas. Qué chulo. Yo a Escocia es uno de los viajes que tengo pendientes, que siempre dices, tengo que ir, Claro, yo a ver si me lo igual. pongo en el calendario. Ponlo, ponlo. Doy fe de que esto es una pasada, mires donde mires, así que aprovecha. Y además no está tan masificada como, por ejemplo, Londres y cosas así. Ujú. Te encuentras gente, pero no tanta. Está muy bien. Perfecto. Pues nada, pasamos a hablar de Break, de este proyecto en esta era que cada vez todo es más digital, ¿no? Y decidisteis sacar una revista en formato papel, ¿no? Que además digamos, el subtitular o la propuesta de valor de esta revista, Break, es quebrando la cultura pop, ¿no? Y antes de pasar un poco a lo que serían los contenidos de la revista o cómo la habéis tirado adelante, me gustaría hablar de este subtitular, ¿no? De quebrando la cultura pop. Para quien nos esté escuchando, ¿cómo definirías lo que es la cultura pop? Bueno, al final la cultura pop es algo que nos rodea, estamos todos 100% inmersos en eso. Puede también tener muchos frentes. Lo mismo es cultura pop, un manga, un cómic, que una cultura, unas fiestas populares, por ejemplo. De hecho, hay un número en el que aproveché para meter las fallas, que soy valenciana, y hay un número en el que se hace un reportaje sobre un juego basado en las fallas y al final Ujú. ambas cosas son cultura también y son cultura popular porque es una cosa, al final el término ese de popular es más bien que afecte no, que afecte o que rodea al pueblo y a Ujú. toda la gente que lo consume, ¿no? Normalmente se suele decir que es más de, pues algo como más de masa o como más de que todo el mundo se sume a una tendencia y cosas así, y eso es lo que lo hace popular, pero realmente puedes encontrarlo en cualquier parte. Por eso también hemos incluido, hace ya unos números que empezamos con esa sección que es el folklore, que Ujú. es una sección para hablar de, pues, de folclore español, de distintos aspectos, y eso también es cultura popular. Por eso te digo que a mí lo que me encanta de Break es que podamos aunar tantas cosas distintas y al final todo tiene algo en común, que no deja de ser cómo impregna a la gente, ¿no? Y cómo la gente pues se siente parte de algo, ya sea por su folclore o ya sea porque ha visto un cómic y lo comparte con otra persona. A mí me da la sensación, ¿no? La cultura pop a veces se ha contrapuesto como a lo que es la high culture, ¿no? Mm, O la alta cultura, ¿no? Que sí. hay esta diferenciación en el mundo cultural, ¿no? De los gustos o las aficiones que son como más elevadas, ¿no? Vamos a decirlo así, Ya. y que sienten un poco de desprecio para otro tipo de aficiones que se suelen considerar entretenimiento, ¿no? Y yo al menos
quizá no lo he vivido con tanta intensidad, ¿no? Pero sí que durante mi niñez veía que todo el sector este del videojuego, la fantasía, la ciencia ficción era una cosa como que, bueno, se tenía ahí como mirado como cosa de raros, ¿no? Y hoy en día, pues como que se ha popularizado un montón, a través sobre todo supongo que de fenómenos televisivos, pero que está dando un giro, ¿no? De lo que antes era algo de un nicho muy pequeño y de gente rara, vamos a decir entre comillas, ahora ya prácticamente pues hasta la gente mayor pues te habla de Juego de Tronos o también de Harry Potter, de cosas que antes era de muy poca gente, ¿no? Sí, el tema de la alta cultura, la baja cultura, al final viene a ser eso, como algo muy elitista, que se ha expandido con el tiempo, pero que también se olvidan muchas veces los propios orígenes, ¿no? Por ponerte un ejemplo que siempre se suele utilizar mucho para esa diferencia, cuando hablamos de Shakespeare, hoy en día Ujú. podríamos decir que una obra de teatro de Shakespeare sería de esa alta cultura. Sin embargo, cuando Shakespeare escribía esas obras y se representaban, eso era cultura popular. Eso era la cultura popular de ellos. Y ahora los elitistas o quien tal es como, oh, Shakespeare. No deja de ser también esa cultura pop. Y se ha como que ha cambiado esa etiqueta, ¿no? Lo que te demuestra que no hay producto y no hay historia, no hay algo que sea alto o bajo para unos, para otros. Al final es el prisma con el que lo quieras ver, ¿no? Y yo creo que eso ahora está transformándose mucho. O sea, por una parte la globalización, también el tema de Internet, eso también ha hecho que todos estemos mucho más conectados, que nos acerquemos más, que haya mucha más presencia de todo eso. O sea, hoy en día, cuando se habla de lo friki y esas cosas, es que ya lo encuentras en todas partes. Solamente tienes que darte una vuelta por Primark o por cualquier sitio de esos que antes, si encontrabas una camiseta, da gracias y estaría en alguna tienda muy específica. Ahora es que está en todas partes, ves a todo el mundo, no sé, no tiene nada que ver. Y yo eso me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, también en la época del Pokémon Go. Ujú. Cuando surgió Pokémon Go, o sea, yo cuando era pequeña estaba en el colegio y empezó el boom de Pokémon. Ver Pokémon en el colegio era hablarlo con tus dos amigos, el resto, los que eran, digamos, los populares de la clase o los más tal, eso era como, oh, ¿qué dices? Pokémon, eso vamos, ni mencionarlo, ¿no? Y al revés, si mencionaban Pokémon era para burlarse de ti, para menospreciarte a ti por ver Pokémon o por tal. Y entonces cuando surgió la época de Pokémon Go, me di cuenta de la gente que iba por la calle jugando y veía gente con el mismo perfil que se habían metido conmigo o que me habían dicho, Ujú. pues gente así como más, vamos a llamarlo más pijitos o más, ¿sabes? O sea, de una onda totalmente distinta de la que no te encontrarías en un salón, por poner un ejemplo, jugando al Pokémon Go y yendo por la calle con sus Pokémon, con su tal. Y digo, anda que esto iba a ser así en los 90, ¿sabes? O sea, me llamó muchísimo la atención y yo ahí es como que está claro que ya no hay eso. Ahora al revés, casi, ¿no? Ahora es como que no has visto la última película de Marvel, como que no juegas a Pokémon Go, como que ya no hay, o sea, esos mundos chocan de una manera que se diluyen mucho. Y bueno, yo creo que también está bien que la gente se dé cuenta ya por fin que no pasa nada, ¿sabes? Que también podías haberlo hecho en los 90 y no te hubiera pasado nada. Sí, sí. Bueno, no sé si estamos muy pendientes de la aprobación social, ¿no? Y de lo que se considera correcto, lo que se considera popular en una época. Entonces, bueno, pues la gente Sí, a veces pues prefiere adscribirse a lo mayoritario, ¿no? No lo sé. te digo yo Ahora es como que la venganza de los frikis un poco, ¿no? Ahora nos estamos vengando. sí, ahora es como que tienes que decir, ay, sí, ya, ¿qué me vas a contar? ¿Sabes? Pero sí, yo me acuerdo eso, lo que te digo, en el colegio sobre todo, que quien a lo mejor había alguna persona de esta que era más popular, que a lo mejor te decía por lo bajín, en plan, pues yo también he visto eso y me ha gustado, pero no lo comentaba en abierto y no te decía nada. Y yo decía, ¿y por qué no lo dices? O sea, ¿por qué no lo podemos hablar? Tenemos que hablarlo de espaldas a que no se entere tu grupito que has leído Harry Potter, ¿sabes? Que si tú ibas hablando de Harry Potter o lo leías en el patio o decías cosas así, eras como el raro.
Pero a lo mejor te venía alguno de estos y por debajo te decía, sí, a mí también me ha gustado. Hoy en día yo creo que es impensable. O sea, hoy en día la gente habla de todo eso como cualquier otro tema. O sea, que me parece estupendo. Y lo de quebrar la cultura pop al final viene un poco también por eso, por sacar a la palestra todos los temas, cualquier cosa, que no haya esa alta y baja cultura. De hecho, en el editorial del primer número queda ahí bastante claro, que lo comentó Juan Carlos, que es el director de Break, que eso, que aquí no estamos hablando de diferentes culturas. Al final, todo puede ser cultura pop y todo merece el mismo respeto. Para que la gente se haga una idea de, por ejemplo, los contenidos que puede tener la revista, ¿no? Este número está dedicado a Batman, el que tengo aquí, quien nos esté mirando a YouTube, ¿no? Entonces hay bastantes artículos de Batman y no voy a leer todo el índice, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea, pues puede haber, por ejemplo, un artículo que hable sobre heroínas y villanas en el universo de Batman, un artículo de Doctor Who, que por ejemplo está escrito por ti, una reflexión Sí. sobre la serie de Doctor Who, reflexiones también sobre la estética cyberpunk, ¿no? Que viene de los productos también cinematográficos y de los videojuegos, o no lo sé, también un artículo sobre Hellsing, que es un manga japonés que se inspira mucho en la figura de Drácula, ¿no? Uh-huh. Y un artículo que a mí me llamó mucho la atención porque yo estudié filosofía y un artículo que reflexiona sobre las semejanzas entre Luffy, que es el protagonista de One Piece, y el filósofo Hegel, ¿no? El imposible camino del rey de los piratas. O sea, bueno, para que la gente se haga una idea variopinta, pues que pueda haber manga, anime, series, cine, cosas de literatura, Todo. cosas de folclore también, ¿no? De los mitos españoles, como has dicho tú. Como muy variado todo. Sí, esa es la idea principal, que esté todo 100% conectado, y que no haya distinciones en nada de eso. Y una cosa de la que sí que nos preocupamos, desde el primer número, es que tenemos digamos, un eje central, o sea, una portada, un tema principal, y después de ese tema saldrán derivados algunos y luego otros que complementen, que no tengan nada que ver con... O sea, no toda la revista gira en torno a la portada, que en este número que comentas es Batman, no todo gira en torno a eso, pero sí, en cada sección va a haber un contenido que se centre en eso. Luego tenemos también el tema del cómic, que a mí me gusta muchísimo apostar por eso, porque tenemos un cómic de 4 páginas que es 100% original para la revista. Y también se van tratando muchos temas. Hay algunos que son más como biográficos, otros explican a lo mejor un género. En el caso este de Batman no sé qué cómic estaba ¿Será incluido. esta sección? No, Esto esos es solo para quien pasatiempos. esté en YouTube, pero Esos es verdad. tenemos también eso, pasatiempos, que también son una pasada. O sea, pasatiempos totalmente frikis, una sopa de letra, un crucigrama con un cómic integrado. Eso solo pasa tiempo, pero luego el cómic son 4 páginas con las viñetas clásicas de toda la vida, como cómic, pero que tienen un toque que a mí es que me encanta. Y es como Bueno, como esto, explicarte... por ejemplo. Ese es... Vale. Este Ese es es del número de The Voice. cómic. Vale. Sí, se van tratando temas. En ese caso, por ejemplo, ese que tenías en la mano era sobre aquellas películas que no se llegaron a terminar. Y está muy bien. Son cosas así. El primer cómic fue sobre las fake news. Luego tenemos algunos que son de biografías. Tenemos, por ejemplo, la biografía de Phil Tippett, que es el que ha creado todas las marionetas de Star Wars, las que se utilizaban en los episodios clásicos y tal. Pues su biografía en formato cómic, pero con un toque cómico, vamos, que a mí me encantan, la verdad. Y es otra forma de contar estas historias, que no solamente van a ser textos, sino que también pues tienes esa parte más visual. Y te quería preguntar, a nivel de uno de los pilares, ¿no? De la responsable de contenidos, ¿qué criterio usáis para equilibrar un poco los temas? Porque imagino, no sé si tenéis que hacer dos tipos de equilibrios, uno entre tipo de producto, ¿no? Entre si habláis de una serie, de una película, de un manga y un anime, y luego otro tipo de equilibrio de si habláis de algo más conocido o incluso algo como muy, muy de nicho, ¿no? No sé cómo lo discutís en la oficina, en el grupo, o qué tipo de criterio seguís. Principalmente nosotros damos 100% libertad a los autores para que puedan proponer los temas. O sea que en este caso ni siquiera son temas que nosotros decimos se va a hablar de esto.
Sí que hay algunos temas que a nosotros nos gusta sacarlos a la palestra, pues ya sea porque ha ocurrido en ese momento. Por ponerte un ejemplo, la revista que está ahora mismo en imprenta, el próximo número, tiene un texto que es de Obi-Wan. Obviamente, a raíz de la serie, pues era ahora el momento de incluir ese texto, pero podría haber estado en cualquier momento, ¿sabes? Eso es un poco la magia, también va a depender un poco de cómo lo enfoques. En este caso, pues se enfoca a analizar la serie un poco y verlo en el contexto de Star Wars, pero si hubiera sido cualquier otro contexto, pues se hubiera hablado igual, pero con otro enfoque. Eso es un poco el detalle. Pero realmente nosotros lo que hacemos es marcar cuál va a ser la portada, cuál van a ser esos ejes en torno, perdón, en torno a la revista. Y luego ya hacemos un documento de propuestas, de temas, todos los redactores pueden proponer lo que quieran y ya vamos haciendo nosotros el equilibrio. A la hora de seleccionar los textos, pues sí que vamos mirando mucho eso, porque no queremos que sea una revista solo manga, ni una revista solo cine. Intentamos, siempre habrá algún tema que más o menos, o sea, algún formato que más o menos predomine. O sea, a lo mejor si la portada es, por ejemplo, la portada cuando era de Cowboy Bebop, que fue la primera, pues quizá el equilibrio estaba más enfocado al anime, pero realmente va a girar un poco en torno a los temas que hayan. Sí que es verdad que, por ejemplo, este número, porque también otra cosa importante es que tenemos tanto revista en sí como lámina, que la lámina siempre va a tener un texto relacionado con ella, o varios incluso. Por ejemplo, en esta de Batman, la lámina era de Doctor Who, y tenía un texto principal de Doctor Who y luego otro texto también sobre un videojuego de Doctor Who. Siempre hay varios textos dedicados. En el caso del número este que está en imprenta, la lámina es de Rigoberta Bandini. Por eso te digo que la cultura pop en todos los formatos. Tenemos portada de La princesa Mononoke, más relacionado con el anime, y luego tenemos una lámina de Rigoberta Bandini, más relacionado con música. Y hay varios textos que pues giran en torno a Rigoberta Bandini o que de alguna forma se relacionen, y otros tantos textos que se relacionan, ya sea con directamente Mononoke o con derivados que puede ser más de cultura japonesa, pero que aparecen en la película de Mononoke, ¿no? Es un poco para que te hagas una idea de cómo va relacionado todo. Pero todo esto va surgiendo un poco cuando planteamos el número, pues ya decimos, vale, esto sí o sí, esto nos gustaría que estuviera y lo proponemos también. En plan, oye, ¿alguien quiere hablar de este tema? Y hay gente que, pues mira, yo me cojo ese tema o yo lo hago esto. Y hay veces que nosotros proponemos temas, pero bueno, que como ellos han propuesto otros que nos parecen también interesantes, pues se van guardando al final para próximos números. Si hay algún... También valoramos todos los textos que nos proponen. Si hay algún texto que nos gusta pero no encaja en este número, porque ya haya demasiado de ese formato o porque, bueno, por lo que sea, en este momento nos encajan otros antes que ese, pues se van cambiando, se van reservando para próximos números. En este, por ejemplo, de imprenta hay uno que ya se propuso para el número anterior, no pudo salir y va a aparecer en este. Eso también nos gusta, que todo tiene voz, todo se escucha y todo se analiza. Rara vez se descartan temas porque esto no interesa. No, no suele ser el caso. Y bueno, pues como decía al principio, ¿no? En una época donde cada vez todo es más digital, ¿cómo se os ocurrió la loca esta idea de sacar una revista en formato papel? Realmente es una idea de la propia editorial. Llevaban tiempo queriendo hacer una revista y claro, al final el papel, como editorial que trabaja con papel, pues era el formato que por una parte pues estaba sobre la mesa y también porque a nosotros nos gusta consumir también, pues eso, lecturas en papel. Lo digital está muy bien y tiene una serie de ventajas que para empezar es la inmediatez. Una revista digital la puedes tener al instante en el que está terminada. Una revista en papel pues pasa por ese proceso primero de imprenta, después de envío. Entonces pues son distintos factores. Una versión digital te permite interactividad, te permite poder conectar, enlazar y tal. Una versión en papel, el enlace que te permite es utilizar códigos QR y demás, que también incluimos en la revista de vez en cuando
por ejemplo, en este número de imprenta pues hay un QR con un vídeo a una de las entrevistas. La tienes en papel, pero la tienes también más extensa en vídeo. Y alguna vez también hemos incluido algún podcast y se pone el QR, pero tienes una de cal y una de arena. Por otra parte, no necesitas tener batería para leerla si la tienes en papel, que es importante, parece que no. Y luego es el olor también al final, que una de las cosas que comentan muchos suscriptores y nosotros también cuando la recibimos es el olor. O sea, al final tiene un olor muy característico, ese olor a nuevo, a papel, que al final forma parte de la experiencia de leer. No es lo mismo el brillo de la pantalla con la que leas, eso normalmente no se valora, pero sí se valora el tacto del papel, el olor. Son unas cosas que como coleccionistas también a nosotros nos gusta, y también la calidad. Nos apostamos por un papel que es de gran calidad y que al final el acabado de la propia revista tiene unos estándares que para nosotros son muy importantes. Para mí sí que, o sea, yo, por ejemplo, que me acuerdo que cuando me suscribí, yo ya era el seguidor, ¿no?, de la editorial Héroes de Papel, de algunos de sus libros que tengo en casa, pero me apetecía un poco esto, ¿no?, de desconectar un poco de lo que es el mundo digital, porque te das cuenta de que trabajas con pantallas y luego el ocio también lo haces con pantallas, ¿no? Y, ostras, tengo ganas de recuperar un poco esta experiencia, ¿no?, de descansar la vista, de pasar las páginas, ¿no?, de tener algo físico y también de tenerlo en la librería, ¿no? Y me ha pillado a mí una época donde sigo consumiendo, por ejemplo, ebooks, pero también estoy recuperando mucho compra de libros normales, físicos, para subrayarlos, que también tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de guardar notas, pues las tienes que escribir después de subrayar, ¿no? No es tan fácil. Pero me gusta mucho y también tengo la sensación de... Es verdad que en digital hay inmediatez, pero... Muchas veces, al menos a mí, que soy un poco desastre, cuando compro cosas digitales me da la sensación de que acaban en una carpeta y luego no lo vuelvo a abrir, ¿sabes? En cambio, si veo la revista en mi mesilla, es como la tengo más disponible, la veo con la vista y me da más ganas de cogerla, que no entrar en la carpeta de, a saber, pues revistas o PDFs o lo que sea, y acordarme que tengo ahí las revistas. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho haber recuperado este formato. Lo que no sé es si crees que el papel también se está convirtiendo como en algo de nicho, en algo que cada vez la gente tiende más a lo digital y que cada vez menos público. O sea, es como un público más selecto, más coleccionista el que está apostando por la compra en papel. La verdad es que no estoy segura de que se esté minorizando. Yo creo que el papel es una cosa que nunca va a dejar de estar ahí. Es verdad que cada vez se intenta apostar más por lo digital, aunque en España todavía no se hace eso de una forma masiva, ¿no? Por así decirlo. Los ebooks llevan dando vueltas por el mundo mucho tiempo y en España todavía no estamos viendo una apuesta fuerte. Es verdad que sí que van habiendo cosillas, pero todavía no es tan importante ese cambio, ¿no? Es como un cambio de chip también. El pasar del papel a lo digital no es tan fácil y no todo el mundo lo tiene tan asumido. Y entonces yo creo que en principio no va a haber ahí un cambio masivo. Sí es verdad que, por supuesto, para el tema coleccionismo siempre va a estar presente, porque siempre vamos a querer una versión física antes que una versión digital. Pero quien dice papel dice cualquier otra cosa. O sea, yo sigo comprando películas en Blu-ray en formato físico. Al final, el streaming es algo que no depende de ti mismo, depende de que alguien quiera tener en catálogo lo que tú quieres ver. Y hay veces que cuando vas a verlo, ya lo han quitado, ¿sabes? Entonces, no es decir, tengo 800 millones de películas. No lo tienes. En cuanto cambien de servidor o dejes de pagar tu suscripción o decidan quitarlo, porque eso se hace muchísimo, ¿no? Renovar el contenido de las plataformas. Pues un poco yo creo que con los libros electrónicos pasa un poco lo mismo. O te lo compras, aunque sea digital, y lo tienes en tu propia biblioteca, pero entonces también va a afectar el formato. A lo mejor lo compras en un formato que unos años se queda obsoleto y ya no lo puedes abrir. O vas a depender de eso, de que tengas batería, de que tengas una serie de condiciones. Yo creo que lo que es eso, son más condiciones que la que tendría un formato físico, que al final pues lo coges, lo tienes. Verdad que para verlo también necesitas obviamente pues, tener un reproductor, y en el caso del papel pues necesitas tener luz,
por ejemplo, eso es un avance del libro electrónico, que tenga esa luz incorporada, que la tinta también es importante, no vale cualquier libro electrónico tampoco, porque al final se nos olvida muchas veces con tanta pantalla que tenemos también que cuidar mucho nuestra propia salud. Es importante en cómo leemos, no nos vale cualquier pantalla, pasamos muchas horas delante de la pantalla y al final a la vista eso le pasa factura. Cuando lees en papel, si tienes buena luz, claro, si no te pasa la misma factura que leer en una mala pantalla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo eso, que siempre va a ser una parte coleccionista, eso es innegable, incluso el día que fuera todo digital 100%, si alguien quisiera hacer una edición más coleccionista, tendría un apoyo físico, creo yo, ya sea o del contenido en sí o de cualquier adyacente. Pero todavía le queda bastante camino a lo digital en España para ser todo 100% digital, la verdad. Entre una de las cosas que has dicho me ha parecido muy interesante, que es esto de que los catálogos, ¿no? Cuando tú estás suscrito a algo, te los pueden cambiar y Sí. pueden desaparecer los contenidos, ¿no? Y esta idea como que me parece interesante y a veces le doy vueltas, ¿no? De que es esta cultura que está desapareciendo un poco la idea o la cultura de la propiedad, ¿no? Pues que tú tenías los libros y Sí. si lo tienes físico sabes que es propiedad tuya, los DVDs, los videojuegos también en físico, incluso, bueno, los libros. Y creo que Amazon tuvo una polémica también hace unos años porque la gente, o sea, tú pagas por el libro digital, no es que te suscribas a Amazon Unlimited, sino que pagas 7 euros por el libro digital. Pero había una serie de libros que desaparecieron del catálogo de Amazon, no sé, pues no sé si tuvieron disputas con las editoriales o con los autores. Y claro, esas personas que lo habían comprado y que se creían propietarias de esos libros se quedaron sin esos libros, ¿no? A menos que, como tú dices, se los hubieran descargado a su propio disco duro, ¿no? Y es esto un poco la cultura de que, no sé, todo va avanzando más hacia la suscripción de servicios, pero que cada vez somos menos propietarios de las cosas. No lo sé, me parece... Sí. Por un lado tiene sus ventajas y por otras sus inconvenientes porque no acabas de estar seguro de que eso sea tuyo y que puedas hacer con ello lo que quieras, como si lo quieres vender en el futuro o Claro. solo coleccionarlo. Claro, eso es un poco el hándicap, ¿no?, que tiene lo digital, y yo creo que en ese sentido sí que deberían de tener algo como más estable, ¿no? Porque efectivamente tú cuando compras algo físico eres el propietario, y cuando compras algo digital realmente no eres el propietario, estás consumiendo una parte de eso. También es verdad, y por eso me da mucha rabia los contenidos digitales que son excesivamente caros. Me da mucha rabia porque es como, no me puedes cobrar tanto por algo de lo que no tengo la propiedad, ¿sabes? Que el día de mañana a ti te apetece quitarlo y me lo quitas. No, me parece una aberración pagar 20 euros por un ebook, por ejemplo. Un ebook yo creo que debería tener un precio más estándar. Primero porque también los costes que lleva asociados son muy distintos. O sea, al final los libros, el coste que tienen es porque pasan por muchísimos factores, porque tienen distribuidores, tienen imprenta, tienen otra serie de cuestiones que al final, más aparte el plus que tiene que llevarse las librerías y demás. Entonces, hay muchos factores que hacen que haya un precio X. En el consumo digital, esos factores están mucho más reducidos. No tienes la parte imprenta, que al final es la mayoría del presupuesto. No tienes la parte tampoco de distribuidor, la propia plataforma en la que lo distribuye. Entonces, creo que cobrar al mismo precio algo físico que algo digital, a mí me parece una locura. Y el hecho también de eso, de que no tengas esa propiedad. Porque al final también cuando tienes algo físico estás pagando como ese canon también. De la otra manera pagarías un canon, pero al final más reducido, porque, o debería ser así. Porque tú dices, porque mañana te lo voy a quitar. Entonces digo, bueno, vale, yo he pagado 5 euros, pero lo tengo aquí. Entonces, yo siempre creo que lo mejor es descargarse lo que hayas comprado. Siempre no, vale, lo tengo comprado, pero lo tengo ahí. Por eso, por lo que tú dices, ¿no? Porque si ese libro te lo hubieras puesto tú descargado, tuvieras una copia física, entre comillas, de ese archivo que no está en la nube. La nube es una bendición, pero también está sujeto al servicio de que tengas contratado o en el que estén esos archivos. Y eso también queda muy claro cuando ha habido algún problema por ejemplo, el año pasado, creo que fue en marzo, se quemaron unos servidores de OVH, creo que fue, y claro, el servidor se quemó. Toda esa información que había en la nube
adiós, ¿sabes? Entonces siempre hay que tener copias de todo. Y si son físicas, pues bueno, eso que te llevas. Que también puede pasarte algo, pero es más complicado. Más complicado que el libro se te caiga a cachos o que se queme o Sí. cosas así, ¿sabes? Espero, de momento me encomiendo a que Spotify y Apple Podcast se porten bien y no Sí. me, no me quiten, no me quiten No, estos. sí, son una bendición. Yo estoy también a favor de las cosas digitales, por supuesto, y tener, Mm, o sea, tienen ventajas y desventajas. Tiene también el mm, acceso, por ejemplo, lo que comentabas antes del subrayado, yo es una mm, cosa que hago muchísimo también en digital, en Kindle mm, o este tipo de cuestiones que además todo lo subrayado, luego le das a un clic y tienes un archivo con todo lo que has mm. subrayado. O sea, tiene muchísimos avances y yo ahí 100%, ¿sabes? Pero luego, por otra parte es como lo físico tiene un valor especial y por eso creo que a Ujú. nivel coleccionismo nunca se va a perder, o por lo menos mientras siga habiendo posibilidades de tenerlo. Y ya que te tengo a ti aquí, me gustaría preguntarte un poco cómo está este sector en España, ¿no? El sector un poco de la cultura pop o no sé si llamarle la industria del videojuego, porque Break no es solo de videojuego, ¿no? Pero lo que yo voy viendo desde fuera, o sea que no tengo ni idea de cómo está el sector, pero me da la sensación de que los streams o los vídeos o el contenido un poco que es gratuito tienen muchas, muchas visitas. Es decir, que parece que es un sector con mucho interés, ¿no? Incluso los esports pues también son seguidos pues en masa. O bueno, pues las series, ¿no? Los animes, los mangas. Pero luego el sector de lo que es el periodismo del videojuego o de los contenidos del videojuego a la hora de monetizar o de canalizarlo, ¿no? Profesionalmente siempre he visto que está como muy malo, que está muy precarizado, que no hay muy buenas condiciones, ¿no? Que no hay, o que a la gente le cuesta pagar, no sé qué pasa, ¿no? Entonces no sé si puedes dar aquí un poco, no lo vamos a decir aquí en 5 minutos, un No, no, análisis claro. exhaustivo de cómo está el sector, ¿no? Pero en tu opinión, ¿cómo lo ves un poco? ¿Cómo está este sector? Claro, es un sector complicado Mm, porque es también una evolución, un poco el sector del periodismo en general, no solo el periodismo ujú, cultural o el periodismo más de videojuegos y demás, siempre ha tenido ahí ese componente desde hace mucho tiempo, ¿no? De arrastrar lacras que al final no deberían de permitirse en ninguna profesión, ¿no? Y entonces, pues al final se intenta cambiar eso y se intenta poner en valor el trabajo de cada uno, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y es lo que dices, no vamos a arreglar el mundo ahora en 5 minutos, son cosas que requieren pues de mucho análisis, de muchos contextos. Sí que creo que necesita mejorar y que en algunos aspectos lo va consiguiendo y en otros todavía le falta trabajo. Pero es verdad que a la gente siempre le ha costado pagar por algo y parece que cuanto más digital, más reacios a veces ujú. a ese pago. También es un poco por la cultura de la piratería, que no deja de ser un problema generalizado, pero sobre todo en España, porque al final es así, somos uno de los países más piratas del mundo, si no el que más. Y, pero es verdad que ahora parece que la gente está empezando un poco más a tener en cuenta que, que es importante el pago, ¿sabes? Que los creadores de contenido merecen un reconocimiento y que estás pagando por, o sea, pagar por lo que consumes. Yo Ujú. creo que Netflix quizá una de las cosas que ha hecho en España, porque antes de que llegara Netflix a nadie se hubiera planteado pagar una cuota para ver Torrents, ¿no? series, claro, o Emule. sea, ¿cuántas páginas conocemos de donde la gente veía lo que quería y le daba igual todo? Es verdad que la llegada de Netflix ha empezado un poco a cambiar ese paradigma que no ha cambiado del todo, que la gente sigue haciéndolo y lo seguirá haciendo, me temo que durante mucho tiempo, pero cada vez como que se está teniendo más en cuenta eso. Por una parte, pagar por lo que estás consumiendo o tener unos servicios también, la gente se está dando cuenta de que la calidad también es importante, de que no es lo mismo tener que aguantar
un torrent de estos que tengas que ver en mala calidad, o páginas de estas que están llenísimas de publicidad, que no puedes navegar, no puedes hacer nada, tal. Lo ves como lo ves, de cualquier manera. Ahora la gente valora mucho más. Mira, lo tengo en el móvil, lo Mm. tengo en todos los dispositivos, puedo elegir el idioma, puedo, no sé, tienes ahí como esa calidad que antes pues no. Te volverías loco buscando un episodio y ahora lo que quieres es, no, yo quiero ver el episodio, o sea, yo me pongo la cuenta que sea para ver esa serie y la veo. Y yo creo que eso pues también es digno de valorar. Y por otra parte, el tema de eso de creadores de contenido, a raíz de esos micropagos que se pueden hacer a los creadores, eso también está calando y está cambiando esa idea de todo gratis, todo gratis. Yo creo que la gente ya está Ujú. también entendiendo que me gusta mucho lo que veo de esa persona o lo que hace, quiero recompensarle de alguna manera. Y plataformas como Patreon o como Evox Fans, por ejemplo, que también puedes pagar para un contenido exclusivo. Este tipo de plataformas están ayudando mucho, bueno, las propias afiliaciones de Twitch y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? De apoyo a este creador. Y eso también creo que viene relacionado con la nueva forma de crear contenido, es como mucho más cercana, es mucho más... el ejemplo está en, por ejemplo, todo lo que está haciendo Ibai y todo eso, ¿no? Que conecta Ujú. con muchos tipos de público distintos y sobre todo porque lo hace de forma más natural. O sea, no funcionaría en la televisión, funciona en internet porque tiene como otros registros, otros canales y también porque se establece como una conexión, ¿no? Más cercana, que no tendrías con un presentador de televisión, que parece que está como más lejano. Sin embargo, un youtuber o alguien que está, o un podcaster, la relación es como mucho más cercana, ¿no? Y eso se traduce también en quiero apoyar a esta persona porque disfruto mucho con lo que está haciendo. Así que va calando esa cultura de recompensa también y va mejorando un poco, pero todavía quedan muchísimas cosas, sobre todo en lo que es el sector en sí. Porque no depende solo de que la gente esté dispuesta a pagar por un contenido, sino de que también se tenga en cuenta a nivel infraestructura y a nivel de los escalafones más altos, ¿sabes? Mm. Que esté todo presente. A veces me da la sensación de que, o sea, pensando por ejemplo en el marketing de contenidos, que no sé si es un mal que está un poco intrínseco en la naturaleza de los contenidos, ¿no? Porque en mi cabeza, por ejemplo, pues todo el mundo tiene clarísimo que si vas a una panadería a comprar el pan, pues tienes que pagarlo, ¿no? No se te ocurriría pedir el pan gratis, o el panadero quizá, o la panadera. Pues no sé, un día si está bien te da una muestra para que lo pruebes, pero no te está dando pan, tipos de pan Claro, gratis cada día, ¿no? En cambio, en el sector digital, sí que la forma que se tiene, ¿no?, de promocionarlos, ¿no?, es hacer el marketing de contenidos y tienes que estar generando contenidos gratuitos, ¿no?, para nutrir a la audiencia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a diferencia de ir a la panadería, tienes a una audiencia muy acostumbrada a recibir el beneficio gratis, ¿no? Y luego, cuando quieres pasar a esta barrera de pago, dices, oye, ¿para qué tengo yo que pagar si ya estoy disfrutando contigo, ¿no?, de manera gratuita? Y claro, claro. va intrínseco porque al creador le interesa también hacerlo gratis, ¿no? Pero ahí mismo se pone también... Es como la virtud y el defecto están un poco unidos, ¿no? Sí, es que ahí la línea, como dices, es como muy fina, ¿sabes? O sea, no sabes Mm. en qué momento puedo consumirlo gratis, en qué momento debería pagar por ello. También mucha gente piensa que es que yo he pagado de internet, ¿sabes? Yo pago internet, puedo consumir todo lo que haya en internet. No, bueno, estás Mm. pagando internet, estás pagando una infraestructura, estás pagando una Mm. serie de cosas. Habrá cosas que vas a poder conseguir, efectivamente, pero luego es como quien paga por llegar a un centro comercial, pero cuando entra en el centro comercial no es, no, yo ya he pagado el autobús para llegar aquí, todo lo que hay aquí es Mm. gratis. Pues no, dependerá de la tienda, tendrás cosas más baratas, más caras, tendrás muestras, como tú decías, que te dan a probar, pero vamos a ver, cada cosa se consume, ¿no? Y en Internet parece que eso, que esa cultura de todo gratis en Internet, todo vale, eso también está muy fomentado por la piratería, porque la piratería también tenía un boom, pero súper masificado cuando llegó Internet a las casas. Y entonces era claro eso, no, yo me conecto en Internet y veo 800.000 películas, leo 800.000 libros. Claro, se ha generado ahí algo
que ahora dile tú a alguien que pague por ver la película. O dile tú a alguien, no, perdona, es que ese texto lo ha escrito alguien que quiere comer. Pues la línea está muy diluida, pero bueno, yo creo lo que decía, a partir de que se esté como fomentando más esa comunidad, esa participación, yo creo que también está haciendo que la gente valore más esos contenidos. Entonces, al final, ¿crees que se puede vivir de este sector? ¿Es posible? Hombre, es posible. Lo que pasa es que no es fácil y bueno, y hay que trabajar mucho, pero también depende de muchas cosas. Al final, todo esto son muchos factores que tampoco vamos a resolver en 5 minutos, pero también hay mucho de suerte, hay mucho del momento, cosas que a lo mejor un momento funcionan, en otro momento no funcionan. No hay una receta mágica y no es, si hago ABC voy a triunfar en internet o voy a triunfar en el periodismo o no se sabe. Pero yo creo que lo importante es ser versátil, sobre todo, estar al día, no estar al día 100% de las últimas tendencias únicamente, sino de conocer el contexto, aunque no utilices una serie de herramientas, conocerlas. Es muy importante que nada de esto te suene a chino y lo que no te suena que tengas también esa capacidad de, a ver, ¿qué es esto? ¿Sabes? O hay que estar al loro de todo lo que se está cociendo y sobre todo eso, ser versátil y estar al día. Creo que es lo más importante. Pues me quedo con este concepto, el de versatilidad, y como ejemplo, pues tú, que además de este proyecto de Break, ¿no? Pues tienes un podcast dedicado a Harry Potter y tienes también, eres coautora de un libro, ¿no? Generación Potter. No sé si puedo decir, vamos a decir presuntamente que estoy hablando con una de las personas de España que sabe más de Harry Potter, presuntamente, no lo sé, podría ser. No creo que sea yo, pero sí te digo que sé cosas. En el top ahí. Sé cosas que no creerías. No, hombre, a ver, yo no me considero que sea como la persona más experta, ni mucho menos. También porque al final el espacio en la memoria es limitado y igual que soy una apasionada de Harry Potter, también toco otros tantos temas y tal, entonces no me consideraría la que más, pero sí, eso sí considero que me gusta mucho pues ir más allá y de ahí que haya el podcast y que haya el libro. El podcast surge realmente de tener ganas de hablar de Harry Potter y de juntarse varias personas. O sea, no es una cosa que haya arrancado yo ni haya yo tomado esa iniciativa, sino que estábamos, realmente éramos 3 personas y yo 4, que no nos conocíamos todos entre sí, pero uno conoce a uno, otro conoce al otro, el otro acaba conociendo al otro y se hace el vínculo. Y realmente estábamos ya haciendo alguna cosilla de Harry Potter, pero queríamos hacer algo como más, no sé, más enfocado, algo más de nicho, que al final los podcasts, una de las cosas que tienen es que no digo que sea súper importante, pero sí es una gran parte que son de nicho al final y eso está muy bien que al final así se tratan temas que no tendrían cabida a lo mejor en otro tipo de formatos o de programas. Sin embargo, un podcast es que es coger el micro, te pones a hablar, ten en cuenta las calidades técnicas para que no molestar a la audiencia y ya está, y hablas de lo que quieras. Estoy segura de que hay alguien que va a estar dispuesto a escucharlo. Y yo muchas veces lo hago cuando quiero saber sobre algún tema concreto que quiera indagar más. No me voy a Google, me voy a Apple Podcasts, a iVoox, a Spotify y me busco ahí el tema que quiera y escucho podcast sobre ese tema. Que lo hay de absolutamente todo. Así que yo animo eso que a la gente también que o bien que quiera lanzar el podcast o bien que quiera informarse sobre algo. Y concretamente con Harry Potter pues hicimos un poco eso. Empezamos pensando, vamos a hablar de lo que nos dé la gana para hablar entre nosotros. Si a alguien le gusta, seguiremos hablando. Y si esto pues, no lo oye nadie, pues bueno, ya veremos qué hacemos. Y la verdad es que ha tenido una acogida muy buena. Llevamos 4 temporadas y la gente que está encantada y unos números bastante buenos en general. Y sobre todo la comunidad. Tenemos ya una comunidad
oyentes como súper fieles, que están ahí desde el principio. Después de 4 años ahora hemos abierto Discord, con el que también hablamos con ellos, compartimos un montón de cosas, y es que eso a la gente le encanta, y nosotros también encantados porque nos escuchan, nos valoran también lo que hacemos. Y viene también un poco de la mano que decíamos antes, de recompensar a los creadores de contenido y tal. Nosotros hicimos esta última temporada por probar a ver qué tal. Hicimos un Patreon, hicimos el Evox Fans, creando podcasts exclusivos solo para esta gente, aparte del que siempre vamos a hacer en abierto. Y la verdad es que ha tenido una acogida muy buena, ha tenido muy buena respuesta. La gente quiere más contenido y eso es importante. Valora que si quiere más contenido, si quieres que le dediques más tiempo, tiene también que pagar por ello, porque al final te están recompensando, y eso se hace ahí como una simbiosis que yo creo que es muy buena. Por una parte, tú te sientes valorado y sientes que lo que estás haciendo tiene una recompensa, más allá de la recompensa del cariño de la gente que también está ahí, y es muy importante. Y por otra parte, pues la gente también siente que recibe más cosas, tiene mucho más contenido. Así que está muy bien eso, la verdad. Y hablar de Harry Potter pues siempre está bien. Así que la combinación perfecta. Porque yo he hecho un poco de fanboy aquí de la revista aquí. Ahora si tú puedes hacer un poco de fangirl de Harry Potter, te quería preguntar esto. ¿Qué impacto ha tenido la saga en ti? Tanto los libros como otros tipos de formatos, como para dedicarle un libro junto con otra persona, dedicarle un podcast. ¿Qué importancia tiene Harry Potter para ti? Claro, para mí Harry Potter ha sido muy importante, igual que para mis compañeros también del podcast, porque los 4 hemos crecido con esto. Y eso es un poco ese valor añadido, ¿no? Al final con Harry Potter se surge lo que se considera Generación Potter, por eso nosotras también llamamos así al libro, Generación Potter, porque eso no es una etiqueta que hayamos puesto nosotras, es una etiqueta que, bueno, a raíz de estudios que se han hecho sociológicos y tal, se ha puesto esa etiqueta a aquellos que han crecido con la saga de Harry Potter. Entonces, yo soy una de estas personas que forma parte de la generación Potter. La generación Potter no va de tal año a tal año, ni está determinado por eso. La generación Potter está determinada por eso, por haber leído los libros sobre la marcha. Mi hermana, por ejemplo, tiene un año menos que yo, somos prácticamente de la misma edad, pero ella no forma parte de la generación Potter porque ella pues no se ha leído los libros, vio las películas después y tal, no ha tenido ese crecimiento. Y eso es lo que ha marcado mi vida en parte, y un poco la de los Potterhead que han tenido ese crecimiento. Y es que la saga de Harry Potter, una de las cosas especiales que tiene es que el protagonista crece. El protagonista crece a lo largo de la saga y tú le acompañas en distintos factores de su vida cuando tienes su misma edad. Eso también es muy importante, porque eso es lo que hace que a ti te cale de una manera especial. Porque tú, si tú piensas en Harry Potter, lo piensas como algo asociado a tu vida, asociado a que tenías 11, 12 años cuando empezaste a leerlos, igual que Harry, que acabaste de leerlos con, ahora mismo no me acuerdo, pero sería en torno a unos 19 años, creo que era. Las películas un poquito más tarde. Y te han acompañado siempre, o sea, es que es lo que te digo, tengo recuerdos de quinceañera relacionada con algo de Harry Potter, tienes recuerdo de cuando eres pequeño, de que yo es que compraba en pesetas las cosas de Harry Potter, es que me encanta ese recuerdo porque está ahí como súper nítido, de hacerme la colección de cromos en pesetas y acabarla en euros, porque me justo pilló la transición. Es que al final es eso, yo creo que lo más especial que tiene Harry Potter cuando te ha marcado de esta forma, porque hay gente que, pues bueno, se los leyó el año pasado, ha visto las películas y se acabó. Pero los que han vivido con esa saga, y además han vivido y han vivido de una forma especial, porque también hay gente que los empezó en su día, porque dejaron de gustarle y se desvinculó de todo eso, que bueno, también puede ocurrir, no pasa nada, no vamos a juzgar a nadie, pero cuando te ha acompañado siempre, y además de una forma especial, lo has disfrutado, te ha marcado de esa forma, al final Harry Potter no deja de ser realmente tu vida, de alguna manera. Y tu vida por eso, porque la asocias a esos recuerdos, a esos momentos. Tengo muchos recuerdos asociados a, pues eso, comprar lo que decía, la transición. Mi primer cambio de pesetas a euros
con esos euros compré cromos de Harry Potter para seguir la colección que ya estaba haciendo en pesetas. Compraba grajeas de todos los sabores en pesetas que me las comía en el patio del colegio, ¿sabes? Un poco... Y luego, pues los últimos libros ya me pillaron en el instituto. Ya estaba haciendo un ciclo de formación profesional, o sea... Por eso te digo que es literalmente toda la vida. La última película la vi en Sevilla, donde ya estaba viviendo en otra ciudad y en ese momento, que eso lo hemos comentado muchas veces en el podcast, porque a veces hacemos estas reflexiones, ¿no? De cómo nos ha marcado Harry Potter o cómo nos ha acompañado todo este tiempo. Y para mí es esa reflexión, ¿no? Es como empecé siendo una niña, literalmente niña, en el colegio en pesetas y acabé el último producto de las sagas y más de forma oficial, que serían las películas, viéndola en Sevilla, porque estaba viviendo en otra ciudad, estaba estudiando en la universidad y ahí haces esa retrospectiva, dices, es que es mucha vida, ¿sabes? Y ahora esa retrospectiva también sigue hacia adelante, porque luego ha venido el podcast, que nos está dando muchas alegrías, ahora ha venido el libro también, que otras tantas alegrías, que el libro al final surge de... me encanta todo esto, me apasiona mucho y me apasiona no solo la historia, sino lo que hay detrás, porque al final el libro lo que es un análisis del fenómeno, es un... Vamos a ver qué hay detrás de los libros. Hablamos de eso, del making of de estos libros, de las películas, de localizaciones, de los videojuegos, del fenómeno fan, todas estas cosas con entrevistas. Todo eso es como algo que siempre ha estado presente en mí, que siempre he estado viendo desde el minuto 1, que las primeras cosas que hacía en internet era buscar fotos del rodaje de Harry Potter. Cuando el internet se desconectaba, que me siento mayor diciendo estas cosas, pero es así. ¿Pero de qué año eres? Yo del 88. Ah, vale, yo también. Claro. De mayores nada, hombre. No, pero me refiero que la gente de hoy que dices, pues mira, o sea, conectaba el internet, que se quitaba el teléfono de la casa, bueno, sí. solo para ver fotos de making of de Harry Potter y esas cosas, ¿sabes? O sea que al final te ha acompañado literalmente siempre. Y una de las cosas que yo creo que ha marcado, ya no a mí solo, sino la propia saga, el propio éxito de la saga, es que ha nacido en un momento exacto de transición, de niños que todavía leíamos y teníamos cosas más en papel, un poco lo que decíamos antes. Pilló ahí esa transición a internet y a que empezaran, por lo tanto, también pues foros, muchas páginas de los niños que creaban portales de Harry Potter, para comentar el libro, comentar noticias. Todo ese boom, todo ese fandom ha sido alimentado por internet y ha llegado en ese momento en el que lo mismo jugábamos en el parque y que lo mismo escribíamos en un foro, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora los productos de ahora pues también tienen ese punto de fandom, porque al final está todo hiperconectado con redes sociales, pero quizá no tengan tanto ese aspecto más de juntarte en el patio y comentar las cosas sin una pantalla detrás. Y Harry Potter tiene todo ese espectro y ha crecido y ha evolucionado junto a la saga. Empezaste la saga en papel en una librería y conforme ha evolucionado también ha evolucionado y han creado que si la página de qué casa estarías, la página de Descubre tu varita de forma oficial. Eso también genera comunidad, genera perteneces a una casa, te acompaña toda la vida y no sé, yo creo que todos esos aspectos son los que hacen bastante mágico el fenómeno de Harry Potter y creo que es en parte por lo que ha acompañado también toda la vida. Vaya chapa te he soltado de Harry Potter, pero es un poco te así. quería decir, yo me descolgué después del cuarto libro, creo que era El Cáliz del Fénix, así que por favor no le des a cerrar la ventana. Eso, perdón. El del Fénix era otra Sí, has versión mezclado de justo las horas el finales. cuarto y el quinto. Sí, el Cáliz del de Fuego, perdón. Sí. Bueno, ahora ya me he ganado ya una cruz aquí, ya me he cancelado. No, es un momento que me permito para seguir hablando de Harry Potter, no pasa nada.
Vale, no, pero me resulta curioso esto, ¿no? De cómo productos que en teoría se piensan como entretenimiento, ¿no? Como historias, bueno, simplemente para ser consumidas, se acaban convirtiendo en una especie de mitología, ¿no? O como en una cultura compartida, ¿no? Sí, De simbología, de relatos, o incluso has mencionado el fenómeno fandom, que no sé si también tiene que ver con la gente generando sus propias sí, sí, por historias y supuesto. sus propios spin-offs de manera no oficial, ¿no? Pero que se genera ahí, no lo sé, pues una sinergia de toda una serie de iconos compartidos que me parece muy, muy chulo. Sí, La verdad, hoy en día se ve más quizá con el fenómeno Marvel, pero ya lo ha pillado todo más asentado, ¿no? Como tú dices, en ese momento de Harry Potter, pues eso, los universos transmedia pues no podían existir, o sea, existían, pero de un formato mucho más limitado, ¿no? Y que empezaron a nacer pues los videojuegos, las cartas, ¿no? Y otro tipo de sí, experiencias. una de las cosas que tiene también Harry Potter es que eso, que se genera una pertenencia con todo este tema de las casas, que por una parte puede ser un poco de segregar y de que pueda haber como pues gente que se piensa por encima de otra y tal, esa es la parte que no me gusta, pero por otra parte es una pertenencia que al final es prácticamente equivalente por ejemplo, pues a un equipo de fútbol, ¿no? Que también gente totalmente distinta, que de repente pues todos llevan la misma bufanda, la misma bandera y animan un equipo. Pues un poco con las casas es eso, es gente que no te conoce de nada, pero que lleva su color, o sea, están como identificados con un color y con unas características, ¿no? Y al final no me parece que eso sea lo más importante de todo, pero sí que genera esa conexión que no se genera de otra manera. Que tú vayas a un desconocido, tenga una... Eso me pasó aquí precisamente en Edimburgo. Uh -huh. Estaba volviendo de lo de ver el acueducto donde pasa el tren Jacobite, que es como en el que se basa el expreso de Hogwarts, y yo llevaba la bufanda de Ravenclaw y bajaba por la ladera y me crucé con unas, bueno, no sé de dónde serían, pero no eran españoles. Uh -huh. Y la niña pequeña llevaba una camiseta de Ravenclaw. Y la Uh madre -huh. me señaló la bufanda y me hizo así, en plan, perfecto. No nos entendíamos, cada uno estaba hablando un idioma, creo que eran, no sé si eran franceses, holandeses, pero el idioma más o menos por ahí. Y me guiñó el ojo, me hizo así y vi que la niña llevaba lo de Ravenclaw y dije, ah, perfecto, ya está. No nos conocemos de nada, no sabemos qué pasa aquí, pero somos Ravenclaw, vale, perfecto. Y seguimos con nuestro camino. Eso es una pertenencia y una relación que al final, pues, yo creo que lo hace especial, ¿no? También. Para acabar de ligar el podcast también con tu parte, ¿no? De especialista pues, en contenidos, en redacción o en contar historias para marcas. Todo esto ahora que me estabas contando de la pertenencia, supongo que te ha ido muy bien experimentarlo de primera mano, porque una de las cosas que se intenta, ¿no? Para una marca es intentar que tenga su comunidad de fans, ¿no? Una comunidad de defensores, de Claro. prospectores de la marca. Entonces, no sé si estas que a veces una de las cosas que a mí no sé si decir me molesta o me choca, es que a veces solo se conciben estas cosas como fuentes de entretenimiento, que puede estar muy bien, o sea, si tú solo quieres entretenerte con estas cosas, pues muy bien, pero que hay lecciones de las que aprender, ¿no? De los territorios de ficción, de este tipo de experiencias, ¿no? De esta cultura pop, que luego tú te puedes llevar a tus skills o a tu territorio profesional, ¿no? Entonces no sé si a ti, pues todo esto de ser muy fanática de la cultura pop, ser muy fan de Harry Potter, pues te has llevado lecciones que luego trasladas a tu campo profesional. Claro, sí, en el fondo, realmente cuanto más cultura pop consumes y cuanto más estás metido en todo eso, más entiendes lo importante que es y que cale bueno, en cualquier marca, pero las marcas también lo saben al final, el storytelling de las marcas es fundamental y tú lo que necesitas es también ese valor añadido, porque si tú solamente promocionas o digamos, mueves algún producto únicamente pensando en la venta y no en la parte de fidelización o en la parte de que, que, la, que los clientes, que los usuarios, quien sea, te tenga presente y piense en ti como marca y piense en ti que haya una conexión. O sea, esa conexión debe darse también, porque si no, únicamente venderías X producto. De la otra forma, tienes la fidelización para seguir
estando ahí presente, ¿sabes? Y eso es una cosa, por ejemplo, que Apple trabaja muchísimo, un poco esa relación, que a lo mejor puede que haya productos que sean mejores, pero la fidelización que conecta con la gente y lo que ha conseguido a lo largo de los años es una cosa que otras marcas, vamos, ya les gustaría llegar y pelear lo que no solamente pasa con Apple, pasa también con otras marcas, pero es quizá el ejemplo más claro de que hay mucha gente que puede criticar esos productos porque pues, no son para tanto, dice mucha gente. Sin embargo, la fidelidad que ha conseguido a lo largo de los años y cómo trabaja esa conexión con las keynote que hace y las presentaciones y cómo trabaja la relación es algo a lo que todos deberían aspirar y que algunas lo tienen también y otras están en ello y se va viendo esa conexión, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y cuanto más entiendes cómo funciona el mundo, más puedes aplicarlo también. O más en cuenta lo tienes, mejor dicho. Porque hay otras marcas que a lo mejor pues no escuchan tanto o van solamente al día a día. Y al final esto no puedes ir al día a día, porque al día a día venderás X producto, pero a largo plazo estás presente y estás ahí y que cuando alguien necesite un producto se acuerde de ti. Ese tipo de cosas son las fundamentales, que también son difíciles de lograr. Claro, es más fácil poner mucha publicidad, vender un producto que funcione bien y hasta luego. Pero crear esa comunidad o esa relación con la gente es complicado, pero es importante también. ¿Tendrías alguna recomendación, por ejemplo, a la hora de, no sé, de tener un tipo de mentalidad o de fijarte en estos tipos de productos o que se consideran de entretenimiento? Es decir, de cómo tú estás aprendiendo cosas, ¿no? De tus hobbies o de tus espacios que son de ficción y los trasladas luego al ámbito profesional. ¿Recomendarías, pues eso, que fijarse en las cosas de alguna determinada manera para aprovechar ese tipo de historias o qué recomendación harías? Yo creo que lo más importante es, en primer lugar, tener la mente 100% abierta, Hmm. no limitar las cosas por formatos o por, ¿sabes? No Ujú, pensar, no, es que esto es mi parte de ocio y esta es mi parte de trabajo. No, al ujú, final no se trata por eso de que tengas que estar 100% trabajando todos los días, ujú, ¿no? Pero me refiero, la mente abierta al final es tu forma de ver las cosas y tu forma de recibirlo todo. Lo mismo algo que te llega por el trabajo, puedas canalizarlo como ocio y viceversa. Algo que te lleva como ocio, puedas acabar canalizándolo de alguna forma en el trabajo, porque es súper importante eso, escuchar, y sobre todo lo de escuchar a la audiencia es fundamental en el caso de que sea algo más laboral, pero sacar conclusiones con lo que escuchen, no limitarse a yo voy haciendo las cosas y paso. Es muy importante pues, que se comenta sobre eso o incluso que la propia audiencia participe también. Esa interacción. Eso, por ejemplo, en el podcast es algo que también estamos trabajando, cada vez intentamos trabajarlo más, o incluso en la propia revista, que la gente deje su feedback, que escuchar muchas veces nos han escrito pues comentando alguna cosa. Por ejemplo, una vez nos dijeron, en el caso de la revista, que les gustaría más temas sobre música, que a lo mejor la música no la estábamos tocando mucho. Y era verdad, ostras, pues es verdad, no nos habíamos dado cuenta, ujú. pues surgió así. Y cuando nos dimos cuenta de, es verdad, ¿y por qué no? Si nos gusta, si nos encanta y tal, pues hemos intentado meter más contenido también relacionado con eso, tenerlo como una categoría más a la que prestar atención, tener presente. Y de hecho, el último número me llama la atención, el que está en imprenta, que hay bastantes temas de música. Digo, mira, yo creo que este Ujú. es el número que más música hemos metido, casualidad, pero lo que significa que escuchas y que valoras todo eso. Y con el podcast de Harry Potter igual, escuchar lo que la gente quiere, algunos temas que hacemos son porque la gente los ha propuesto y otras cosas que nos parecen súper interesantes, pues siempre yo creo que es fundamental eso. Mente abierta, escuchar a la gente y hacerla partícipe en la medida de lo posible, pero sobre todo con las críticas constructivas, que yo creo que Ujú. mucha gente que no le gustan las críticas, aunque sean constructivas, porque se sienten atacados o sienten que no, es que mi trabajo es mío y no me vas a decir tú cómo hacerlo, pero yo creo que es súper importante, porque es la forma de aprender y de que nosotros desde dentro tenemos una visión que no va a ser la que tengan desde fuera.
Y entonces es súper importante esa crítica, siempre constructiva, por supuesto. Si una crítica que sea solo para atacar, pues venga, entra por un Sí, oído sí, y a los sale por otro. trolls bloquear y muy buenas. Claro, claro, y hasta luego. Pero la que es constructiva, yo siempre animo a eso, a qué mejorarías, qué podemos hacer, te escuchamos, te valoramos y haremos lo posible, siempre. A mí esto es una de las cosas que, o sea, creo que lleva un trabajo interno muy, muy importante, el hecho de ser capaz de recibir críticas constructivas, ¿no? Y de, sobre todo, rodearte de un ambiente en que todos penséis un poco igual, ¿no? Que no sé si será el ambiente también que tenéis en Break o en el podcast, si todos queremos mejorar, pues tenemos que estar dispuestos a criticarnos unos a otros, pero no lo hacemos como un ataque, sino porque queremos mejorar en conjunto, ¿no? Pero claro, a veces... No sé si es porque nos falta un poco de esta educación, ¿no? A recibir a que, bueno, Sí. a que nos digan cosas, cómo podríamos hacer mejor las cosas, pues que es un poco delicado, ¿no? Pero que es algo que lo que tenemos que trabajar mucho. Sí, muchas veces hay como una especie de sobreprotección, si estamos hablando de niños, es como una sobreprotección a que no se equivoquen, a que sea todo perfecto, y yo creo que al revés, equivócate, porque qué mejor que equivocarte cuando eres pequeño y tienes una capacidad de aprendizaje mayor y una capacidad de entender, ¿no? Espérate, ¿por qué me ha salido mal o por qué esto... O a veces no es que salga mal, es que sencillamente pues, podría estar mejor o ser de otra manera. Si nunca has tenido esa cultura y de repente te llega de mayor, pues la mayoría de gente no acepta esas críticas, ¿no? O no, aunque sean constructivas y sean desde, mira, todo el cariño del mundo, esto pues, no está funcionando bien, pues la gente se lo toma como un superataque o se... Lo peor es cuando ya se cogen cabreos de, en plan, ¿estoy hablando con un adulto o con quién estoy hablando? Y no sé, y es importante también porque a la hora de crecer es muy fácil estancarse si no se tiene la mente abierta y si no se piensa también a largo plazo, no únicamente a corto plazo, porque al final lo corto plazo te sale bien una vez, pero a la larga cuesta más de mantener. Entonces, la crítica constructiva siempre. Pues para ir terminando, me ha molado mucho esta charla, Sí, Saida. sí, he estado Hemos muy tocado bien. como muchos temas. Además, creo que, no sé, es como ha sido bastante representativa de un poco lo que intento hacer con este podcast, ¿no? La filosofía de intentar relacionar temas, ver qué ideas hay en común, ¿no? O la consistencia o ciertas habilidades o aprendizajes que te llevas de un sector, pues que te los llevas a otro, como has dicho tú, ¿no? De que no diferenciar tanto lo profesional y lo de ocio y al mismo tiempo, ¿no? Que si tienes varios proyectos que no son compartimentos tampoco separados en tu cerebro, sino que al final la mente humana funciona así, ¿no? Relacionando ideas y que es bueno llevarse las cosas de un ámbito a otro. Pondré en las notas del episodio todos los enlaces a la revista para quien quiera cotillar o suscribirse o al podcast también de Harry Potter o al libro Generación Potter. Pero a ti, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Pues sobre todo estoy en Twitter. Uh-huh, Bueno, tengo Twitter, tengo Instagram y LinkedIn. Son uh-huh. las 3 redes que tengo. Sobre todo Twitter, pero bueno, realmente a la hora de encontrarme en sí, me podéis encontrar en cualquiera de ellas y soy más de responder por privado que a lo Uh-huh, mejor más de interaccionar. Porque uh-huh. al final en el día a día estoy haciendo tantas cosas que ya meterme a redes sociales a hablar de mi libro, nunca mejor dicho, al final se me queda corto. Pero bueno, sí, a la hora de contactar, cualquier persona que quiera, no sé, si alguien que haya escuchado esto le apetece comentar alguna cosa o contactar o lo que sea, 100%, ¿sabes? En ese sentido, mensajes privados o, bueno, o por público también, pero que no se corte, vamos, que respondo lo que sea. Y nada, muchas gracias a ti también por la charla. La verdad es que ha estado genial la forma eso en la que se han vinculado todos los temas, porque es lo que tú dices, pueden parecer muy diferentes entre sí, pero en el fondo no lo son. Todo tiene el mismo vínculo, que al final pues somos también nosotros mismos, ¿no? Por eso lo que decía al principio de la cultura pop es algo que nos envuelve a todos y de muchas maneras, pues ahí está la prueba también. Pues nada, encantado de haberte tenido aquí. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en alguna ocasión. A ver si nos desvirtualizamos Sí, en alguna ocasión. claro. Nada, encantada. Muchas gracias. Bueno, y Un abrazo. un saludo a los oyentes también. Gracias. Eso, que nos debemos a ellos. Adiós. Hasta luego.